Hola, buenos días. Hoy concluimos las jornadas y comenzamos el día de hoy con unas ponencias que presentan Javier y Mari y nos centramos en el tema de la educación afectivo-sexual. Empezará Javier Gómez Apiain. Es un compañero, casi un compañero Arimaguada, con el que hemos contado siempre que se lo hemos solicitado. Es casi, podríamos decir, un recurso de Arimaguada siempre disponible. Es profesor titular de Psicología de la Universidad del País Vasco. Ha centrado su campo investigador en el comportamiento sexual, sobre todo en la sexualidad adolescente y juvenil y en el apego y sexualidad en adultos. Tiene numerosas publicaciones, entre las más actuales y las más destacadas está Psicología de la sexualidad y apego y sexualidad entre el vínculo afectivo y el deseo sexual. Tanto Mari Bolaños como Javier son referentes en el campo de la educación afectivo-sexual. Javier, desde la Universidad del País Vasco, ha desarrollado varios programas educativos de educación afectivo-sexual, el primero de ellos, UIMBARE, dirigido a educación secundaria, cuya primera versión se publicó en el año 2000. Posteriormente también hicieron un programa encargado por el Departamento de Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias, basado en el anterior programa. Todo esto lo pueden encontrar en la página web de Javier, incluso los programas, si los quieren consultar. Y últimamente, lo último que tienen, que además que sí, que les animo a que lo miren y que lo estudien y que lo desarrollen, es el programa Sesumusu, que es un programa elaborado por encargo del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno vasco. Es una propuesta de intervención en educación afectivo-sexual centrada mucho en la incorporación de las nuevas tecnologías y que incorpora las competencias. Y también, bueno, como dije antes, está promovido por el Gobierno vasco y por lo que Javier un poco nos contaba ayer, si bien no tiene la difusión y el desarrollo deseable, pero al menos sí que se está impartiendo, ¿no? Y se está desarrollando en muchos centros. También a nuestro lado tenemos a Mari Bolaños. Bueno, Mari Bolaños, no sé, para mí como integrante del colectivo Arimaguada, ¿no? Presentar a Mari, que es compañera de muchos años, amiga, es una emoción, pero una emoción de las verdaderas, ¿no? No de esas. No, una emoción de las verdaderas. Mari es una entusiasta de la vida. Es una luchadora incansable, siempre alerta, que ha ido dejando su impronta y parte de su alma en los innumerables proyectos e iniciativas que ha ido desarrollando a lo largo de su vida, de toda su trayectoria profesional y vital. Mari ha sido desde su juventud militante de los movimientos feministas, ha formado parte en sus orígenes de los movimientos de renovación pedagógica, fundamentalmente desde Tamonante, desde que se creó en una escuela de verano el colectivo Arimaguada en el año 1984. Desde 1986 hasta el 2003 ha sido parte fundamental en el programa institucional que en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, programa Arimaguada de Educación Afectivo-Sexual, que bueno, ella ya les explicará. Por eso digo, desde 1986 hasta el 2003, en que parece que se terminó todo, ¿no? Desde el programa, bueno, se han elaborado muchísimos materiales didácticos que ustedes han visto en la mesa y algunos otros que pueden consultar en nuestra página web o tal. Sobre todo las carpetas didácticas de educación afectivo-sexual de primaria y secundaria, desde infantil, primaria, secundaria, que
se hicieron en el 1994, que son unas carpetas que han sido utilizadas, no solo han sido publicadas por el MEC y por diferentes gobiernos de comunidades autónomas, sino que a nivel internacional también se han aprovechado en muchísimos sitios. Mari también fue integrante y promotora del Plan Canario de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil, que también ayer en algunos grupos lo comentábamos, que fue un plan que desde 1997 a 2003 tuvimos en las Islas Canarias. Actualmente trabaja como maestra en un colegio de educación primaria, donde sigue desarrollando su compromiso con la educación, con un trabajo integral tanto con familias como con alumnado. Yo lo he vivido, ¿no? y puedo decir cuál es el ambiente de su aula, lo felices que son los niños y niñas que están con ella, y también no solo lo felices, sino también los satisfechos y partícipes que se sienten las familias en el trabajo que Mari realiza. Mari es una activista en todos los campos donde intervenga. En Arimaguada, manteniéndose siempre en el Tajo por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, dispuesta siempre a conquistar nuevos territorios y en los tiempos que corren a no permitir que nos roben lo conquistado, empujándonos siempre un poco a todas y inyectándonos moral cuando parece que las cosas que no tienen salida. En febrero del 2014, el colectivo Arimaguada, junto con la plataforma por el aborto legal, libre, seguro y gratuito, presentaron en el Parlamento de Canarias una PNL que presentó precisamente Mari Bolaños, en la que el Parlamento instaba al Gobierno canario a que asegure la puesta en marcha de un conjunto de medidas que garanticen el desarrollo de una educación y atención sexual y afectiva con perspectiva de género y no heteronormativa en todos los niveles de la enseñanza, como tarea conjunta y coordinada de todos los agentes sociales implicados. Esto es una filosofía que, como todas y todos sabemos, tiene muy poco que ver con lo que estamos viviendo actualmente en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Creo que en nuestras manos está el reivindicar y el luchar porque esto se consiga. Gracias a Mari y a Javier por cultivar el bienestar, la solidaridad y la alegría. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, llevamos muchos años, tenemos confianza suficiente como para que no eche mano de formalismos diciendo que qué bien y que qué bien todo, y frases hechas o para quedar más o menos bien. Yo os diría que todas las cosas que yo he hecho en educación sexual han partido de Arimaguada. Es decir, para mí Arimaguada es una referencia fundamental. Yo he venido aquí y lo he pasado muy bien y he traído las cosas que podíamos hacer a otro ámbito. Ya sabéis, estoy en la uni, más ahí en la nube, más teoría y más rollo. Pero donde realmente he aprendido ha sido aquí en Canarias y lo poco que sé de educación sexual lo he aprendido aquí. Y luego, más o menos habilidosamente lo hemos tratado de reproducir. Esto, siempre que vengo aquí, lo digo con absoluta sinceridad, porque yo no estoy seguro de que en Canarias sepáis bien lo que tenéis. Porque yo creo que desde dentro de Canarias no se valora suficientemente lo que ha supuesto Arimaguada. Desde fuera, Arimaguada, el programa Arimaguada, todos los esfuerzos
relacionados con la igualdad, con la solidaridad y con esa dimensión que tanto nos apasiona, esa dimensión afectivo o sexual, pues es una referencia fundamental que se valora tal vez, esto pasa, siempre nos pasa, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, se valora probablemente con más intensidad fuera que dentro, ¿no? Por tanto, dos referencias para mí: Arimaguada fundamental, esencial, porque es la que ha puesto los pies en la tierra, y luego es inevitable, ayer estuvisteis con él, en este país y en esta época, Félix López es una referencia fundamental, porque Félix nos ha ayudado a pensar a todos, y luego los demás hemos hecho desarrollos, claro, forma parte de nuestro trabajo. Muy brevemente me gustaría poner sobre la mesa 4 cosas para el debate y bueno, luego lo debatimos. Mira, en primer lugar, antes se veía, ¿no? Ahora. Eso es. Mira, la primera aproximación, ¿por qué? Yo creo que tanto mis amigas de Arimaguada como yo mismo yo por lo menos tengo la sensación de, ya a mi edad, seguir siendo un francotirador en esto. Llevamos 30 y tantos años y parece que estamos condenados al eterno retorno, ¿no? Venga a hablar. Y decimos cosas parecidas, quizá más elaboradas, mejor pensadas y tal, pero cosas muy parecidas a las que decíamos hace 30 años. ¿Por qué la sexualidad sigue siendo un tema delicado, cuando es una de las dimensiones más profundas en cualquier ser humano, ¿no? Fijaros, hagamos algunas consideraciones previas. Este programa es nuevo para mí. Bien, ya le voy pillando al truco. Bien. Ya sé cómo va. Es necesario, fijaros, desde mi punto de vista, partimos desde el miedo. Sexo, miedo, peligro, enfermedades, trastornos, abortos, tal, negatividad. Hombre, venimos con una fuerte tradición judeocristiana que hace que tal, el miedo, el placer y tal y cual, ¿no? Yo creo que es necesario cambiar el foco de observación de la sexualidad en las personas, en cualquier persona, también en las personas adolescentes. Fijaros, lo importante no es poner el foco en las conductas de riesgo, sino en la experiencia erótica. Se nos va el miedo, una aproximación desde el miedo nos lleva a focalizar la cuestión en las conductas de riesgo, que es lo que te preocupa de tu hija o de tu hijo, 14, 15, 16 años, que se inicia, ay, que no le pase nada, ay, que no se contagie, ay, que no se quede embarazada, ay. Nos aproximamos desde el ay, cuando en realidad, fijaros, desde esa perspectiva, desde las conductas de riesgo, si ponemos el foco ahí, utilizamos metodológicamente, tanto en la escuela como en la sanidad, como en las propias familias, un modelo de prevención de riesgos, donde se focaliza la atención en la transmisión de conocimientos, el uso del preservativo, técnicas de sexo seguro, comportamientos saludables. Luego, si me da tiempo, hablaré simplemente citar Sexumusu para que podáis acceder a él. En Sexumusu se le entrevista a un adolescente y le pregunta al entrevistador, ¿qué piensan tus padres acerca de tus relaciones sexuales? Y dice, a mis padres lo único que les importa es el preservativo. Y ya está, ya lo llevo, aquí lo llevo en la cartera. ¿Y ahora qué? Y si os fijáis, esa es la pregunta del millón. A partir de ahí nadie habla. Y un preservativo no es una fundita que uno lleva en el bolsillo para ponérsela en la nariz o en una oreja. ¿No? Se usa porque va a haber ahí pues algo que es lo fundamental, que es la experiencia erótica. Si ponemos el foco en la experiencia erótica, lógicamente el modelo tiene que cambiar. Y el modelo que utilizamos es el modelo biográfico profesional, que es una de las innumerables aportaciones de Félix López, que nos ayuda a estructurarlo, ¿no? Educamos para la vida, educamos para la biografía, educamos para que las personas tomen decisiones, sean protagonistas en su desarrollo, sean libres de elegir. No es verdad que para tener una actitud saludable hacia la sexualidad haya que tener mucha actividad sexual, eso es falso.
Cuando se comercializa el sexo, pues todo se compra, todo se vende y se impulsa por ahí. Lo interesante y lo bonito es la libertad. Yo, con mi deseo sexual, decido y hago lo que me parece conveniente, tomo decisiones. Pero tomo decisiones acerca de cómo integrar esa dimensión erótica e inevitablemente afectiva en mi biografía. Pero no nos vayamos a la nube, a la teoría y tal, pensar en vuestro primer beso. Yo me acuerdo del mío. Me temblaba hasta el carnet de identidad, no estaba nada seguro. Si la chica que tenía delante, si estaba por la labor, si no, si quería, yo le miraba, parecía que sí, pero a veces que no y tal. Al final fue ella la que tomó la decisión. ¡Pum! Mis labios en sus labios, su suave lengua templadita, calentita en la mía. ¡Wow! Una sensación agradabilísima. Tomamos ambos una decisión. Este pequeño detalle, un simple detalle, una simple... Fijaros la importancia que tenía, porque ambos habíamos decidido introducir en nuestras biografías una pequeña experiencia sexual que para nosotros era importantísima. Mis labios en sus labios, mi lengua en su lengua. La sensación tuvo mucha intensidad porque tenía un significado. Decidimos en ese momento. No me quiero poner un sábado por la mañana con un tiempo tan fantástico, dramático, pero imaginaos qué barbaridad cuando se le fuerza a una niña de 6, 7 años. Y se le coge y se le besa. Es terrible, porque no ha llegado el momento, porque ella no es libre de introducir esa experiencia en su biografía y no le puede dar significado. ¿Me entendéis? Por eso es tan importante este modelo biográfico profesional y, por tanto, hay que focalizar la cuestión en el desarrollo, con ilusión, en la alegría de ser protagonista del desarrollo del propio papel sexual en la vida, ¿no? Por tanto, habría que hacer hincapié en la toma de decisiones, en la proyección en el futuro. Es decir, tienes 14, tienes 13, 14 años, igual ahora ni lo piensas, pero tienes que saber que de aquí a poco esto va a ser importante en tu vida. Ahora igual pasas del coche o de la moto, tienes 12, 13, 14 años, pero sabes que de aquí a poco necesitarás conducir y tendrás que aprender a conducir. Pero vete fijándote, ¿no? Esto va a formar parte de tu vida. Bien, capacidad, la visualización de situaciones temidas y la cultura de los cuidados, la empatía. Este es un tema fundamental. Antes hablaba con Mari, la importancia de los cuidados. Fijaros, la empatía traducida a la experiencia sexual dice lo siguiente. Cuando tú y yo mantenemos relaciones sexuales, lo que a ti te ocurra, para bien o para mal, a mí me concierne. A mí me concierne. Es decir, para bien. Yo soy hombre y probablemente tengo la fantasía del coito, de la penetración, los momentos pélvicos, y a lo mejor... mi fantasía, eso pesa mucho, pero y desearía convertir esa fantasía en realidad. Sin embargo, no sé, tengo entendido que si les preguntas a las chicas el coito no es necesariamente lo primero en el ranking. Como a mí me interesa el bienestar de mi chica, aquí podemos hacer todas las combinaciones posibles, chico, chico, chica, 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 chico, chico, todas las combinaciones posibles. Como a mí me interesa tu bienestar, yo, que soy hombre, igual tengo que enterarme, hacer un esfuerzo por enterarme de qué va esto del erotismo de las mujeres, porque su bienestar a mí me concierne. Con esto del sexo no podemos contar cuentos rosas, ¿no? Y evidentemente a esta experiencia magnífica va asociada una serie de riesgos. Bueno, pues lo que a ti te ocurra para mal, posibles contagios, posibles embarazos, a mí me concierne. ¿No os dais cuenta que si fuésemos capaces de introducir este chip en el cerebro de nuestros adolescentes, no haría falta insistir tanto en los preservativos? ¿Por qué? Porque los preservativos caerían por su propio peso. Así de fácil. Pero fijaros, el planteamiento sería desde la ilusión, desde la positividad. Es que quiero que estés bien, es que un objetivo en mi vida es cuidarte. Un objetivo en mi vida es cuidarte y voy a poner todos los medios. Claro que si la cuestión es recíproca, pues la cosa va fenomenal, ¿no? Bien, algunos creen, por eso fijaros que previniendo el riesgo se promueve la salud. Muchos están convencidos de esto. Si nosotros proponemos invertir esta cuestión y diríamos, promoviendo la salud, se previene el riesgo. Es justamente lo contrario. ¿Lo veis? Por tanto, tanto en la escuela como en la sanidad, como en nuestras familias, deberíamos cambiar de chip
y pensar en términos positivos, realistas y razonables. Ayer Félix hablaba de la razón. Claro, la razón lúdica, dice él. Claro, es que aquí hay que aplicarla. Me paso un poquito adelante, me llevaría un cierto tiempo, pero solamente deciros que yo como psicólogo no me atrevo a hablar de felicidad porque me parece una palabra como bastante grande, ¿no? Prefiero hablar de bienestar, y yo creo que el objetivo de todos nosotros es, fijaros, con lo que está cayendo, un objetivo sería llegar a un estado razonable de bienestar. Yo creo que sería suficiente. Profesionalmente ese es nuestro trabajo, ayudar a las personas a que alcancen un estado razonable de bienestar. Pero fijaros, podemos jugar con las palabras. Bienestar es estar bien. O sea, estar bien. ¿Cómo se consigue eso? Satisfaciendo necesidades. Necesidades básicas, permitirme que barra para casa. 2, necesidades afectivas. Todos tenemos necesidad de sentirnos queridos y tener a quien querer. Y todos tenemos necesidades eróticas. Ojo, no la que nos venden, las necesidades que nos venden, sino las que nosotros mismos definimos. Unos más, otros menos, unos muchos en una época de su vida, menos en otra, etcétera, etcétera. ¿Lo veis? Entonces, esa es la educación sexual. Ayudar a las personas a que se manejen, a que sean competentes, a que tengan competencias, a que sean capaces de manejar sus necesidades afectivas y sexuales. Bien, en ese sentido, bueno, fijaros, ¿de qué va este asunto? Soy crítico con aquellos postulados en psicología. En psicología, bueno, el paradigma dominante son las conductas observables, la evidencia. Claro, es un poco triste porque cuando se habla de evidencia solo se habla de una evidencia matemática, que es la más pobre de todas. Una correlación un índice de fiabilidad no va muy lejos. ¿Me entendéis? ¿De qué se trata, por tanto? De lo subjetivo, de lo que se nos escapa. Por eso es mucho más importante hablar del deseo, y el deseo es algo que tiene, para mí el objetivo fundamental de la educación sexual es ayudar a los adolescentes a que conozcan, reconozcan y sean capaces de manejar esta emoción. Ayer hablabais de emociones. El deseo sexual es una emoción. No podemos hablar de emociones sin hablar de regulación emocional al mismo tiempo. El deseo sexual es una emoción que debe ser regulada. Me gustas mucho, me quiero acostar contigo. Pues mira, tú a mí no me gustas nada y jamás me acostaría contigo. No es motivo como para tirarse por la ventana, ¿no? Probablemente es un palo a la autoestima y tal, las calabazas y tal, pero tendré que encajar deportivamente eso. Tendré que echar mano de mi capacidad de tolerancia a la frustración y tendré que seguir buscando, porque esa es una necesidad. Y tendré que seguir buscando. Yo os aseguro que llegará un momento en que alguien diga, me gustas mucho, me quiero acostar contigo. Y la respuesta sea, tú a mí también me gustas, también me quiero acostar contigo. Y entonces suenan los violines. Y entonces es una experiencia que se integra en la biografía y son esas experiencias que todos tenemos ahí grabadas en nuestra memoria. Bien, por tanto, fijaros, esto lo podríamos desarrollar, pero ya veis el esquema. Los adolescentes, en la adolescencia aparece el erotismo puberal, aparece el deseo y eso se transforma. Toda emoción, el deseo, toda emoción genera una tendencia de acción. El miedo, escape, el ataque o la huida. El deseo, la búsqueda de proximidad, la búsqueda de placer. ¿Lo veis? Genera esa tendencia. Y eso se convierte, lógicamente, en comportamientos, ¿no? Siempre se pone el foco en las conductas de riesgo y se olvida lo más importante, que es la emoción. La emoción. Fijaros, cuando yo tenía 12 años, ya tengo edad para contar batallas, y me masturbaba, iba a confesarme, Ave María Purísima, sin pecado concebida, hace no sé cuántos años de tal. Fijaros, el eufemismo era muy... Ahora hace gracia recordar aquello. Yo iba al cura y le decía, he cometido actos impuros, para decir que me había masturbado. Ay, no sé qué, ay, Javi, me decía el cura, Javi, y tal. ¿Y sabéis la solución del cura? Me decía, tú lo que tienes que hacer es mucho deporte y duchas frías. Era la solución. Bueno, ya no sé dónde estará, probablemente ya ni viva aquel cura, pero yo ahora le diría, hace años le hubiese dicho, es que estabas equivocado, lo que hay que hacer es justamente lo contrario. Pero veis que la estrategia es quita de tu mente el deseo
Y es justamente lo contrario, conoce, reconoce y aprende a manejarlo. Es un deseo que lo tienes que satisfacer, pero, y vuelvo a citarle a Félix, utilizando las reglas del juego. No puedes presionar, no puedes acosar, no puedes agredir, no puedes violar. ¿Me entendéis? Y daros cuenta que cada vez que sale un escándalo de estos en la prensa de agresiones sexuales, se nos va a la cabeza o a la patología o al delito. Y no es fácil que las personas profesionales piensen que ante todo se trata de un fracaso garrafal por las razones que sean en la regulación del deseo. Fijaros, por tanto, desde la educación emocional respecto al deseo, evidentemente el modelo de prevención de riesgos no es suficiente, es excesivamente chato, es excesivamente reducido. Fijaros, lo tengo a huevo ahora. ¿Qué quería Gara de Jonay? ¿Os habéis parado a pensar? Un orgasmo de estos que hubiesen hecho temblar al Echaide. Echaide es un apellido vasco, Echaide, el lugar de la casa y tal. Bien, un orgasmo de estos trepidante o la fusión total. Recordar el mito de los griegos, de los dioses castigan a los seres humanos cortándolos por la mitad, y la misión de todo ser humano es encontrar la otra mitad. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, pues para entenderlo hay que separar. Manejamos el agua sirve para lavarnos, para la sed, para tal, pero todos sabemos que hay hidrógeno y oxígeno. Y para entender el agua hay que comprender. Esto es lo mismo. El deseo sexual es una emoción, la necesidad de vínculo es otra, que es distinta. Cuando esto se mezcla, fijaros, lo voy a llevar a un extremo, cuando se mezcla el deseo y la necesidad de vínculo, el deseo y el amor, cuando se mezcla y se confunde, eso es un predictor de riesgo de embarazo no deseado. Clarísimo. Yo no tengo nada clara ni mi erotismo ni mis intereses, pero este chico, lo percibo como un gran cuidador. Como un hombre que me va a cuidar y a proteger y tal. Él me presiona hacia el coito, pero yo tengo un vacío emocional. No sé si no me llevo bien con mi madre, ni con mi padre, ni la familia. Tengo crisis con mis amigos, estoy en una situación como de bastante soledad. Y veo en este chico pues este príncipe azul y tal, y él presiona a mí. Yo esto ni siquiera lo entiendo, no tiene mucho sentido para mí esto del erotismo, pero no le voy a decir que no, porque si le digo que no, probablemente me abandone. Fijaros, son dos necesidades básicas que son separadas, que están separadas, que las tenemos que separar para entender, pero a veces van muy próximas y se confunden y actúan en sinergia. Fijaros, no creo ampliándose mutuamente o interfiriéndose gravemente, como en el caso de este ejemplo que os pongo de un posible embarazo. ¿Lo veis? Fijaros, yo no os quiero desanimar, pero yo no creo en los afrodisíacos. Yo una vez comí muchas ostras y no noté nada, la verdad. Y tantas cosas estas que se dicen y tal. Sí, porque creo que el mayor afrodisíaco es sentirse enamorado. ¿Qué es el orgasmo? Si es una cosa bien simple, se acabó. Que en sí mismo es poca cosa. Lo que nos hace disfrutar tanto es el significado que le damos. Y ahí es cuando la pasión, la necesidad de compartir algo, esa emoción se suma y al final la respuesta es... Por eso, en nuestra propia experiencia sexual, pues reconocemos cosas como... experiencias tremendamente intensas y otras mucho más utilitarias, ¿no? Pues pensemos qué es lo que en algún momento me hizo vibrar tanto. Fijaros, sin embargo, desde la perspectiva de la vinculación afectiva, esto sí que es interesante. Necesitaría ir un poco para atrás. Estoy yendo para adelante, ¿no? Aquí, sí, eso es. Mirad, solamente subrayar lo siguiente, que me parece que es muy importante.
Fijaros, si queremos ayudar a nuestros adolescentes a que sean capaces de manejar las situaciones, es importante que buceen hacia adentro. Si lo llevo un poco a nuestra jerga, las personas tenemos nuestro propio perfil de personalidad. A eso le llamamos el modelo interno. Y ahora que estamos acostumbrados a la informática, el modelo interno es como el sistema operativo que va a regular todas nuestras relaciones interpersonales. Según cómo haya sido la calidad de la relación en la infancia y con los iguales, etcétera, se generan personas dentro de perfiles individuales que tienden a la seguridad o a la inseguridad. Y podemos clasificar esto en 3 grupos fundamentales: las personas seguras, las ansioso-ambivalentes, celosas, vigilantes, muy solicitadoras. De verdad que me quieres, seguro que me quieres, de verdad que me quieres, pero siempre sospechando, siempre con miedo, ¿no? Y las evitativas, que se defienden de la soledad diciendo, bueno, más vale no tener que tener y perder. No me vinculo, no me enamoro. Con los perros hay un ejemplo muy claro. ¿No habéis oído a alguien que dice, a mí me gustan mucho los perros, me gustan muchísimo, pero nunca tendría un perro porque qué disgusto si le pasa algo? Joder, tendríamos que decirle, un perro vive 10, 12, 15 años. Si le pasa algo, cuando muera, si le pasa algo, claro que vas a sufrir, pero que te quiten lo bailado. No renuncies a una buena experiencia solamente por el miedo. Los evitativos funcionan así, ¿no? Entonces, fijaros, es muy importante que en este momento, digamos, estos perfiles intervienen en la forma, digamos, de manejar estas cuestiones. Fijaros, el deseo nos empuja hacia el otro, pero la proximidad al otro genera proximidad psicológica. Nos empuja a la intimidad. La intimidad es un terreno donde nos sentimos muy vulnerables. Las personas inseguras se defienden en ese espacio de intimidad, ¿lo veis? Entonces, existe una serie de defensas respecto a ese miedo a la intimidad, ¿no? Fijaros, de estos perfiles depende la capacidad de empatía, depende la capacidad de regulación emocional, depende de la capacidad de cuidar y sobre todo depende el estar a gusto en un espacio de intimidad, ¿no? Bien, fijaros, es muy importante que comprendamos que en la adolescencia se está produciendo un tránsito muy importante en esta segunda dimensión, que es la vinculación afectiva. Hasta ahora la familia es la base de seguridad. La base de seguridad que, para que os deis cuenta, es como la plataforma que nos permite explorar el mundo. Como los exploradores, ¿no?, que descubren el Polo Norte en base, o como los escaladores que suben al Everest, lo hacen en base a campos base, plataformas de seguridad que permiten seguir avanzando. En la infancia, en nuestros adolescentes, la principal base de seguridad para la progresión, para su propia exploración, ha sido la familia. Pero estamos en un momento en que no es que los adolescentes en absoluto rompan las relaciones con los padres, sino que las tienen que transformar. ¿Lo veis? Y entonces aparecen las relaciones con los iguales. Y son los iguales los que ejercen de base de seguridad y de puerto de refugio, fundamentalmente. ¿Lo veis? Desde ese punto de vista, a los padres cuando dicen, joder, pero yo con la preocupación que tengo respecto a mis hijos, cuánto me gustaría hablar de sexualidad, quiero hablar de sexualidad, necesito hablar de sexualidad con mis hijos, pero no quieren, mi hija, mi hijo, pero no quieren hablar conmigo. Vamos a ver, los padres tienen que darse cuenta de que ya no son los confidentes de sus hijos. De que, fijaros, esto os puede sonar raro, yo creo que los padres no tienen que hablar de sexo con sus hijos. A esta conclusión he llegado hace poco. Claro, porque la obsesión en las preguntas, no es que hay que hablar y todos decimos, sí, los padres tienen que hablar con los hijos. Pues yo creo que no. Yo creo que no tienen que hablar de sexo con sus hijos. Los padres simplemente tienen que hacer de plataforma. Cuando las relaciones son positivas, cuando hay conexión con los hijos, cuando los padres muestran seguridad, plataforma, soy tu base de seguridad. Es decir, estoy accesible, estoy disponible, cuenta conmigo para lo que quieras. En ese sentido están ayudando, están dando competencia a sus hijos, porque utilizan a los padres
como una forma de explorar el mundo y una forma muy especial de explorar lo afectivo y lo sexual. Bien, vamos un poquito para adelante, estoy terminando ya. Bien, ¿cuál es el objetivo de la educación sexual? Pues fijaros, se trataría fundamentalmente de dotar al alumnado de las competencias necesarias, pero ahí tenemos que ponernos en la situación. Imaginaros a vuestra hija o a vuestro hijo con 16 años, quizás aquí antes, la media en Donosti, ayer hablábamos, la media en Donosti están 16 años, 17, por ahí entre 16 y 17, pero ya sabéis que yo que soy de Donosti, mantener relaciones sexuales en Donosti no es pecado, es un milagro, dicen. Pues sí, es verdad que hay diferencias culturales que hace que la edad, probablemente aquí en Canarias esa primera edad es más bajita, ¿no? Pero entonces poneros con la edad que queráis, 13 años, 14 años, visibilizar a vuestra hija ligando la primera vez, pero ligando no en sentido eufemístico, sino, no, va a haber una relación sexual intensa, apasionada, coital, o a vuestro hijo, y poneros, perdamos el miedo, ¿qué es lo que necesitaría? ¿Qué es lo que quisiéramos de nuestro hijo o de nuestra hija? Pues que sean capaces de manejar eso. Y yo creo que de eso se trata, de dar competencias. Y esto no tiene poco que ver con los conocimientos, tiene poco que ver con los conocimientos. Fijaros, por eso cuando empezamos con Sexumusu hicimos un estudio cualitativo, como hacen los publicistas. Cogimos a un grupo de adolescentes y queríamos que hablasen de sexo, pero no se lo podíamos decir, para no inducirles a hablar artificialmente. Entonces, así estrategias y tal, y acabaron hablando de sexo. Y los que estábamos allí, los técnicos que estábamos allí, la conclusión que sacamos fue la siguiente: Sexumusu tiene que hablar de lo que no se habla. De lo que no se habla. Yo creo que ese es el paso importante y cualitativo que tenemos que dar hacia adelante, tanto padres como educadores, como las familias y los iguales. Por tanto, se trataba de eso. Mirad, estoy convencido de que las personas, mujeres y hombres, con criterio acerca de la sexualidad, son los que menos arriesgan. Y esto está lejos de la chapa acerca de los métodos anticonceptivos, de las medidas de prevención, etcétera, etcétera. Hay que hablar de lo que no se habla. Por tanto, en Sexumusu nos centramos mucho en las competencias. Y las competencias, como sabéis, yo supongo que seréis críticos con la UNESCO, la PISA y tal y cual, pero en principio la competencia es saber hacer. Saber hacer. Es decir, tú tienes que saber mover esto con una palanca. Entonces tú demuéstrame que lo sabes hacer y luego teorizaremos. Luego necesitarás teoría para entender por qué se hace menos fuerza y tal y cual. No podemos hacer esto, no podemos poner a nuestros alumnos a mantener relaciones sexuales para que podamos examinar. Si tú lo haces bien, tú tienes que repetir. No, lo único que podemos hacer es intentar darles las competencias, la capacidad, ¿no? Mirar, y en ese sentido, estas son las competencias que hemos manejado. La identidad sexual y de género, la experiencia erótica. Es decir, es verdad, en los debates que hemos tenido con adolescentes, de verdad que es que la madurez que desarrollan es tremenda. Es verdad que es necesario que el orgasmo en las mujeres ocurre por la fricción del pene en la vagina. No estamos hablando de leyendas ni nada, porque tenemos conocimiento. Aquí el conocimiento sí que nos sirve. Los adolescentes de 13, 14 años no pueden hablar de esto, no pueden desarrollar este criterio, pero sí es que están teniendo relaciones sexuales. Y es que hay muchas chicas que creen que sí, que el orgasmo, que toda posibilidad de placer les tiene que venir necesariamente vía hombre. ¿Os dais cuenta? ¿Podemos poner esto en la mesa con 13, 14 años? ¿Podemos debatir esto como la independencia en Cataluña? Quiero decir, un tema, aquí nos queda, a nosotros vascos quizás no tan lejos, pero quiero decir que es un tema relevante, quizá de poca implicación en este caso, no tanto como la sexualidad, pero podemos poner, los padres pueden hablar de esto, pueden utilizar este tipo de estrategias para hablar de lo que nunca se habla. El tema de los afectos es lo mismo, el enamoramiento ya sabéis que es un riesgo, es peligroso.
Es un estado cuasi patológico, propio de la adolescencia, donde se disfruta mucho y se sufre terriblemente. Podemos hablar de que, mira, que sí, que estás muy enamorado, que no te quiero yo aquí fastidiar, pero que ten cuidado porque esto es un globo, ¿no? Podemos dar visos para que los adolescentes puedan trabajar en esto. Y bueno, y el ámbito de la salud es otra de las competencias. Acertijo. Estoy muy excitado, estoy muy excitada. Me apetece mucho mantener relaciones sexuales. Yo no tengo nada, tú tampoco. ¿Cómo podemos seguir adelante sin arruinar la experiencia erótica y no correr ningún riesgo? Acertijo. ¿Cómo podemos, sin sacrificar la experiencia, disfrutando a tope, cómo podemos seguir adelante sin correr ningún riesgo? No tenemos tiempo. La respuesta es bien sencilla, no metiéndola. O sea, no hay otra. En esa noche no. Pero es que esto tiene que haber sido elaborado previamente. Es decir, se pueden mantener relaciones sexuales plenamente satisfactorias sin el coito. Pero es que el coito es una cosa en el repertorio, sí, es una caricia. Ay, es que gustito cuando la metes y la vagina, esa caja terciopelada, templadita. ¡Qué gusto! ¿Por qué voy a renunciar a esto? No la puedo imponer. Lo pactamos. Si queremos vivir esa experiencia, nos protegemos. Pero daros cuenta, ser competentes es haber tenido la oportunidad, antes de llegar a la experiencia sexual, de haber tenido esta experiencia. De haber podido elaborar, pensar en ello. Y con esto aumentaríamos, fijaros, muy modestos, solamente aumentaríamos la probabilidad de que nuestros adolescentes fuesen responsables en ese momento. La autonomía personal es un tema que a mí me apasiona, no nos da tiempo, es tremendamente importante. Y este es un logro, las personas tienen que ser autónomas dentro del espacio de la intimidad. Y creo que hay que hacer discriminación positiva en una sociedad insistentemente sexista, porque igual la chica es la mujer la que en muchos momentos tiene que pararle los pies a sus chicos, que irían como zombies a meterla. ¿Pero por qué a meterla? Pues no tanto porque busquen el placer, sino porque es una forma de afirmación masculina también, ¿no? Entonces, todo esto son elementos, en mi modesta experiencia con adolescentes, que se puede hablar y nos dan lecciones muchas veces. Pero los adultos nos asustamos y no se puede hablar de esto. Son demasiado jóvenes, son demasiados niños. Igual les inducimos a experiencias que todavía ni... ¿Me entendéis? Y todo estamos en ese bucle años y años y años. Mirad, estamos trabajando con un instrumento en competencias y cuando se trabaja, bueno, tanto que, claro, tenemos que intentar demostrar las cosas que hacemos y tenemos ya algún tipo de experiencia empírica en ese sentido. Bueno, ¿quién hace qué en educación sexual? La escuela tiene que hacer lo que tiene que hacer, solo lo que tiene que hacer. La escuela tiene, mirar todo lo que un adolescente necesita saber, termino ya, está en el currículum oficial, todos los contenidos. Si es cuestión simplemente de voluntad política y de voluntad educativa, es un centro. La educación sexual no puede ser hecha por programas, por programitas, porque al final acabamos compitiendo unos con otros. Mi programa es el mejor. La educación sexual tiene que estar integrada y la felicidad sexual de nuestros adolescentes no depende de la escuela. Absolutamente, ¿me entendéis? Muchos educadores dicen que, bueno, una responsabilidad que me abruma. No, la escuela tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tiene que aportar conocimientos, claro que sí, pero tiene que crear sobre todo espacios de elaboración. Espacios de elaboración donde esto se pueda debatir. El educador tiene que ser simplemente un animador, un guía, no un dictador en ese sentido de dictar contenidos como si fuese un tema cualquiera. Bien, fijaros, el papel de la sanidad en ese sentido, ya veis, la escuela pues tiene que desarrollar contenidos, competencias, el desarrollo del currículum, crear esos espacios. ¿Cuál es la competencia de salud? Pues tiene que ofrecer, tiene que convertir a los adolescentes en usuarios de servicios públicos. Los adolescentes tienen que sentirse propietarios de los servicios públicos, los tienen que utilizar. Y la sanidad tendría que hacer todo eso, pero aquí, no lo sé, en Euskadi es un poco deprimente.
por la competencia, por la productividad, por el economicismo en las consultas, que si son baratas o caras. Bien, decíamos, ya para terminar, el papel de la familia tiene que ser fundamentalmente base de seguridad, base para la exploración, y esa es la ilusión de una familia en personas que están descubriendo la vida. Esto es importante para ti, esta necesidad afectiva y sexual es importante para ti. Aquí estoy yo, utilízame, apóyate en mí para explorar. Deseo que tu experiencia sexual sea segura, sea positiva y tenga significado y seas capaz de integrar. Y entonces, como padre, como madre, me sentiré tremendamente satisfecho. Bien, quisiera deciros una cosa más al respecto. Cuando decimos que la base de seguridad, y termino ya, ahora te lo juro, cuando decimos que el papel de la familia es ser base de seguridad y puerto de refugio, que no es tan importante que los padres y las madres hablen teóricamente, en términos teóricos, como si hiciesen charlas. Ven aquí, hijo mío, hija mía, siéntate que vamos a hablar de sexualidad. Esto es absurdo, ¿no? Se debe hablar de sexualidad como una cuestión importante en la vida, con esa naturalidad, sin teorizar, etcétera, etcétera. Pero lo más importante no es eso, como esa actitud. Estoy aquí, yo no rehuyo temas, estoy aquí para que te apoyes en mí, como en tantas otras cosas de la vida, para que sigas explorando. Hemos hecho un trabajo, son rollos teóricos, o te lo estás inventando, o suena muy bonito, una teoría bonita, pero nada que no tiene nada que ver con la realidad. Pues mirad, en el último trabajo que se publicó en Análisis de Psicología, medimos la disposición al riesgo en adolescentes sexualmente activos y no sexualmente activos. O sea, adolescentes que todavía no tenían experiencia sexual y los que sí tenían. Medimos la disposición al riesgo. ¿Sabéis cuál es la variable que mejor predecía el riesgo en las personas sexualmente no activas? El apego a la madre. La variable que mejor predecía. Es decir, las personas que mejor rollo tienen con sus padres son los que menos arriesgan. ¿Lo veis? Y otra variable que con mucho peso en la discriminación es el apego a los iguales. Los chicos o las chicas con más dificultades de crear una red de relación, con menos amigos como figuras de apego, arriesgan más. Por tanto, deberíamos poner el foco en estos mediadores afectivos que tanto para educadores como para sanitarios pasan desapercibidos y nosotros pensamos que tienen una importancia bastante decisiva. Me estaría hasta la noche, porque son temas apasionantes. Pero lo dejamos aquí. Gracias. Gracias. Yo también, si convení. Espero que la técnica no funcione porque ni me lo imprimí para guiarme, pero sí que quería empezar un poco comentando que dos cuestiones en relación a lo que Eugenia hablaba de Arimaguada y ella ponía una fecha. Como me quité una diapositiva voy a matizarse. Bueno, solo comentarles que efectivamente a partir del 84 es cuando empieza como proyecto de innovación Arimaguada, pero que sus raíces están bastante atrás y que están desde el 78-83. Ya existía un núcleo de personas, de las cuales hay varias aquí presentes, que constituyeron el colectivo Mujer y Educación. Es decir, que es cierto que la realidad de Arimaguada viene vinculada al movimiento feminista en sus inicios y luego a los movimientos de renovación pedagógica. Eso por una parte, y por la otra que, bueno, parecía que el 2003 acaba, efectivamente es el último intento de la administración educativa de acabar con Arimaguada, pero que, bueno, que Arimaguada evidentemente existe, ¿no? y continúa trabajando.
Y durante todos estos años, desde el 2003 hasta hoy, bueno, ahí tenemos, había puesto, pero no da tiempo, pero bueno, la historia de a ver, hitos importantes, no tanto para Arimaguada como para la educación afectivo-sexual en Canarias, en los cuales yo creo que si hay algo interesante ha sido un proyecto participativo, un proyecto que ha sido construido por las personas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que le ha dado su validez. Entonces, actualmente, o sea, a partir de 2003, bueno, que para que ustedes lo entiendan, cerrar por parte de la consejería no es otra cosa que impedir que haya unas personas dedicadas económicamente a eso, o sea, para que se entienda, porque a veces parece que no se sabe muy bien, bueno, ¿qué es eso de que Arimaguada existe o no existe? Bueno, el colectivo Arimaguada, por supuesto, sigue existiendo. Está abierto además a que se incorporen todas las personas que quieran a él y seguimos ofertando. Nosotros llevamos como 3 grandes líneas, una de sensibilización y formación dentro de lo que entraría un poco esta jornada, otra de reivindicación constante con otros colectivos y una tercera siempre de oferta a las administraciones que van llegando de proyectos o programas de líneas en las que a nosotros nos parece que debe de avanzar el tema de la educación afectivo-sexual con Arimaguada o sin Arimaguada. No hemos tenido mucho éxito los últimos años en esa última línea. Ahora estamos desarrollando una experiencia que empezamos este curso a partir de un material que nos pidió el Cabildo de Tenerife. En principio nos pidieron un juego educativo para primaria, para el reparto de las tareas del hogar y nosotros le ofrecimos pues, un material para trabajar el tema de cuidados, ¿vale? Desde una perspectiva pues, mucho más integral. Afortunadamente, en este caso, pues está, es decir, bueno, lo pudimos elaborar y básicamente, bueno, la promotora mayor o la que lo puede, está llevándolo más a la práctica es la compañera Ana y este curso se va a desarrollar de forma experimental en 3 zonas, en Tegueste, en La Orotava y en Guía de Isora. Utiliza, bueno, la metodología que utilizamos básicamente es el tema del teatro y con un poco la esencia, y ahora lo veremos, de lo que es Arimaguada, de participación de toda la comunidad, y estamos un poco ilusionadas, ¿no? Creo yo. Se nos ha abierto el espíritu, como decimos nosotros, arimaguado, que ha vuelto a decir, bueno, pues podemos llevar a la práctica que hace años que no nos lo han dejado ver si esta vez es cierto. Bien. Ah, vale, yo para acá, ¿sí? ¿Es por esto? ¿O se oye? Ay, vale. ¿Ahora? Vale. Bien. Bueno. ¿Ya? Vale. No hay una serie de diapositivas que sencillamente, como lo colgaremos en... A ver, en Arimaguada, en la web, pues la tendrán, que es un poco, lo han desarrollado Félix y Javier, pero que sí que no queríamos dejar que estuvieran pendientes, que evidentemente partimos de las necesidades del ser humano y de que esto debe ser lo central, decíamos en el mercado, nosotros también decimos en la educación, y que son variadas, biofisiológicas, de estimulación cognitiva, emocionales y afectivas y de participación social. Nosotros queremos que estas 2 últimas, sobre todo, son las que siempre, ¿verdad?, en la escuela olvidamos o nos es difícil llevar a cabo. En las emocionales y afectivas tampoco me detengo porque se ha visto ampliamente ayer y ahora Javier, pero sí que recordamos que efectivamente, lo digo por todo lo que salió ayer, nosotros evidentemente sí estamos de acuerdo, por supuesto, con que trabajemos educación emocional, lo que decimos ampliar ese concepto a un ámbito más amplio donde pues, estén presentes junto a la necesidad de comprender, expresar, compartir, regular las emociones, pues que también se trabaje desde la escuela el optimizar, el establecer vínculos que nos den seguridad emocional, el optimizar, que establezca redes sociales, todo el tema de la amistad, como acaba de decir Javier, y la necesidad también de trabajar el tema de la intimidad corporal afectiva. Y vemos que todo esto, evidentemente, se deja fuera y es mucho más grave cuando es una propuesta aquí en Canarias desde la Administración. Partimos también en Arimaguada de entender que la educación afectivo-sexual entra dentro de las reivindicaciones de los derechos sexuales, que los derechos sexuales son derechos humanos y que son básicos para conseguir la dignidad personal. Ahí tenemos
algunos en los que creemos que hay que hacer hincapié en el ámbito de la educación afectivo-sexual, como son el derecho a la atención a las necesidades emocionales y afectivas, el derecho a cuidar y a ser cuidado, el derecho a vivir una sexualidad placentera, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a la expresión diversa de nuestra sexualidad, a la vinculación y a la desvinculación y a la educación y atención en este ámbito. Planteamos que este debe ser el mapa con el que trabajemos, que no es importante, que no debe ser parcelado por lo que ayer hablábamos, sino que todos estos derechos son necesarios, importantes y debemos reivindicarlos y trabajarlos desde mucho. Yo estoy hablando del ámbito escolar, pero evidentemente también en otros ámbitos. No, esta sí que me la paso totalmente de acuerdo usted con el análisis que hizo Yayo, ¿no? De cómo efectivamente la brecha de desigualdad, el deterioro de la calidad de vida, pues aumenta, cómo hemos conseguido avance fundamentalmente por la lucha de los movimientos sociales, pero como en estos momentos, desde luego, cada vez son más las voces que dejan bien claro que el modelo social actual no funciona y junto a eso, además, ayer lo comentábamos en nuestro grupo, que había como a veces una falsa imagen de que la igualdad se ha conseguido cuando en realidad hay un afianzamiento de discursos muy conservadores, de un machismo simbólico y cultural que además ha minado derechos que ya habíamos conseguido. Aquí lo explicamos un poquito más, es decir, aunque digamos, o se dice, no sé si todos los que estamos aquí, pero por lo menos los que estamos en el ámbito escolar, aquellos que llegan a lo mejor con ofertas a centros educativos, pues muchas de las veces la respuesta es, pero todavía con eso, si eso está ya más que superado, ¿no? Bien, pues nosotras creemos que no, que evidentemente tanto el imaginario colectivo sigue eclipsando y por unos genitales determinados, por una asignación social, hay un trato discriminatorio todavía hacia unas personas o hacia otras, que en el terreno de la sexualidad, Félix lo decía, hay que llegar al terreno de la libertad y lo que tenemos es permisividad, comercialización del sexo y focalización en los peligros del sexo. Y por último, que nuestros niños, niñas y jóvenes, pues constantemente, además de su vivencia, pues están recibiendo numerosos estímulos y muchísimas informaciones no legitimadas, que son las que están aprendiendo y que son los medios de comunicación, la mayoría de las veces, los que se las están fomentando. ¿Qué ocurre frente a eso? Pues que la familia, que desde las administraciones educativas, sanitarias, social, realmente se mira para otro lado. No se dice que no, se supone que no, pero se mira para otro lado. ¿Qué otro elemento caracteriza nuestra realidad de la que partimos? Pues que la educación afectivo-sexual desde una perspectiva integral, que ahora comentaremos un poco, desde luego depende absolutamente de la voluntad del profesorado. Se han eliminado todos los servicios de apoyo, en buena de las partes de los centros, por lo tanto, no se imparte, en otros aspectos de fisiología y anatomía, en bastante, sobre todo yo creo que en esta última legislatura educativa, pues desde la consejería se ofertaron bastante dentro del modelo preventivo, es decir, con muchas acciones puntuales, avanza el modelo moralista. Además de, bueno, en comunidades, está claro, comunidades como Madrid, pues pagados claramente con dinero, pero nosotros aquí tenemos una ley canaria de igualdad donde se coló efectivamente además uno de los artículos donde deja clara vía libre a las asociaciones antielección que asumirían este tipo de cosas, vamos, con los ojos cerrados, ¿no? Nosotros siempre nos llegan las cosas un poquito más tarde, pues a ver si conseguimos que no nos llegue. Pero también en los centros, hay gente que ya dice, pues claro que hay que dar educación sexual. La Iglesia y yo ayer y antes de ayer dije, ay Dios mío, que vamos a tener que quitarlo de educación afectivo-sexual. Pero me da rabia, porque es un término que nosotras hemos acuñado y que hemos acuñado además críticamente. Pero muchísimas páginas que me encontré eran de parroquia, o sea, de modelos de parroquia y tal, con un modelo moralista de educación sexual, ¿no? Es decir, que ese modelo está avanzando. Y en poco
sitio, gracias al interés, a la voluntad del profesorado, pues se desarrolla un modelo integral. Comentó Eugenia antes lo del Plan Canario, yo también creo que en varios grupos lo hemos hablado. Yo creo que si algo en Canarias, todo el mundo habla de Arimaguada, para mí la experiencia realmente innovadora, la experiencia realmente que caló y que debería ser el modelo, fue el Plan Canario de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil. ¿Por qué? Porque en realidad ahí había una acción y una intervención integral, que es la que nosotros planteamos y que ahora concretaré. ¿Y qué sucedió? Porque se dieron una serie de circunstancias. Entre ellos, yo lo digo en el sentido de dar ánimo de que efectivamente en nuestras manos muchas veces están las cosas. Dio la casualidad desde que coincidimos una serie de técnicos en varias consejerías que creíamos en el proyecto, que teníamos unos planteamientos comunes y que fuimos capaces de enfrentarnos a políticos. Para que ustedes se hagan una idea, nada más que a nivel anecdótico, y además por aquí está una de las protagonistas de la campaña. Una de las campañas de sensibilización era una valla, muchos de aquí supongo que no, que ya ni la vieron porque hace mucho tiempo, donde, bueno, pues se veían dos chicos, o sea, en una situación afectiva, pues dos chicos, dos chicas, un chico y una chica y tal, vale. Bueno, pues en la Consejería de Educación, bueno, la directora general en aquellos momentos se supone además que era, bueno, pues de un sector, del sector nacionalista de izquierda, entre comillas, todo, ¿no? Bien, pues nos dijeron, nos convocaron a los técnicos que llevamos el programa Arimaguada y nos dijeron, uy, pero esto es demasiado, es que esto sí que va a chocar, ustedes tienen claro. Y nos dijeron que no. Y nosotros dijimos, pues muy bien, pues sigan ustedes. No, es decir, en aquel momento dijimos, esto de aquí, esto tiene que salir. Es la campaña de sensibilización de un proyecto global, porque además era la sexualidad juvenil es responsabilidad de todas y todos. Ese era el lema y representaba la sexualidad juvenil. Bien, pues salió adelante. ¿Vale? Coincidió que efectivamente un gran grupo de profesionales, porque en ese momento, que es lo que pongo aquí, que se ha perdido, se hicieron 2 másteres, se formaron 80 profesionales de todos los campos y de movimientos asociativos, se pusieron en marcha 50 consultas jóvenes, se desarrolló el plan, menos mal que queda, Dios mío, el plan municipal de Los Realejos, se hicieron intervenciones en radio, o sea, programas educativos en radio, en televisión, se desarrollaron innovaciones. Me acuerdo que empezamos trabajamos solo con chicas, solo con chicos, luego conjunta, ¿por qué? ¿Cómo? Es decir, se desarrolló un amplio campo de trabajo, que eso es lo que realmente da pena que se haya quedado en el olvido, que no se haya continuado. Bien, ¿a dónde queremos ir? Esa es la realidad. ¿A dónde queremos ir? De acuerdo con lo que se ha hablado estos días, ¿no? Pues cambiar las prioridades básicas para el buen vivir entendido como poner la vida y su cuidado en el centro de la organización de la sociedad y por lo tanto la vamos a poner también en la educación. El cuidado de las personas, de la naturaleza, debe convertirse en una responsabilidad social, pública y personal. Para ello, nosotros apostamos por intervenciones sistémicas que en realidad produzcan cambio en las instituciones y en las relaciones existentes. Para ello, tenemos que trabajar por un aumento de la corresponsabilidad en hombres y mujeres en la gestión de las necesidades de los cuidados. También en un aumento de la corresponsabilidad de las redes sociales y de los servicios públicos. Y también, y es importantísimo, en la incorporación de estos elementos centrales en el desarrollo humano. Y eso se tiene que hacer en la educación. Se tendrá que hacer en la educación en casa, pero también tiene que ser un elemento central en la educación en los centros escolares. Este es nuestro planteamiento, cómo hacer eso. Nosotros entendemos que la promoción de la salud sexual, del desarrollo del bienestar personal y social requiere una intervención globalizadora, integral, mediante propuestas de intervención comunitaria. Por ello, y ayer Celia lo comentaba, decía, bueno, y la aplicación a nivel municipal, nosotros creemos que el nivel municipal es el que ofrece el marco idóneo para poder unificar criterios y establecer un solo plan guiado por estos criterios que aquí tenemos. La globalidad, porque entendemos que la complejidad del hecho sexual humano pues requiere
que haya un acercamiento desde las distintas aproximaciones, desde las distintas disciplinas, y eso es lo que va a dar riqueza y respuesta. Desde la racionalidad y la coordinación, muchas de las veces se están interviniendo desde distintos ámbitos, desde distintos sectores, sin coordinación ninguna y desaprovechando recursos. Desde la participación, nos parece imprescindible, hay que asegurar, ya lo decíamos, modelo biográfico, no podemos llegar con la verdad, tenemos que partir y facilitar la participación de las personas implicadas en su proceso educativo. Y por último, la integralidad, que no sea una suma de diversas intervenciones y recursos, sino que haya una perspectiva general. En el ámbito educativo, ¿cómo voy? ¿Pues yo con esta? No, ¿cuánto tiempo? Bueno, voy a intentar para que haya tiempo para el debate. Vamos a ver, con el tema de la educación o qué hacer en el ámbito educativo, nosotros vamos siempre un poquito más allá porque decimos, en realidad, en educación afectivo-sexual no hay que hacer nada distinto al resto de la educación, ¿no? Es decir, vamos a ver, la finalidad última de la educación es promover una formación integral que en realidad permita a las personas pues, comprenderse a sí mismos, quererse, entenderse, gestionarse y además conocer el mundo en el que viven y además poder intervenir crítica y solidariamente sobre él, bienestar personal y bienestar social. Eso es lo primero, y esa es la finalidad de toda la educación, o debería de serlo. Dentro de ella tenemos la educación afectivo-sexual. Por lo tanto, el primer elemento, lo digo por, siempre hablamos, bueno, pues entonces un área, un transversal. En realidad, a nosotros lo que nos parece es que el currículo, es decir, lo que se enseña en la escuela, debería estar al servicio y la resolución de las necesidades básicas del ser humano. Por lo tanto, tiene que transmitir, porque el currículo es lo que la escuela ha seleccionado, ¿verdad? La sociedad, perdón, ha seleccionado, ha dicho, esto es lo que mis niños, niñas y jóvenes tienen, lo que tienen que formarse para ser ciudadanos y ciudadanas respetables, ¿no? Entonces, en el currículo tenemos que conseguir que efectivamente el tema de la educación afectivo-sexual y de los cuidados esté presente. Si está, luego veremos la metodología. Pero en principio, uno de los elementos clave es que estos temas tienen que estar y no están. Bien, aquellas personas que realmente, porque ayer alguien lo decía, tú puedes abordarlo, porque a veces el currículum es tan amplio que para aquellas personas concienciadas, ¿verdad? Pues evidentemente tú puedes decir, yo qué sé, pues poner un ejemplo de otro tema, pues el defender la cancha cubierta para el Colegio de las Mercedes no estaba en el currículo y fue un proyecto de mi clase. Bien, ¿y yo trabajé el currículum oficial? Sí, porque yo a partir de ahí trabajé tales conceptos de... Vale, pero nosotros creemos que hay que ir un paso más allá y tienen que estar incluidas estos elementos de forma explícita. Lo siguiente es que tan importante como lo que se aprende es la forma, ¿verdad? Que damos esa posibilidad de aprender. No hablamos de una sola metodología, pero sí de principios básicos, como puede ser que se parta de las necesidades y de los intereses del grupo con el que está, que sea el propio alumnado el que construya su conocimiento, que efectivamente tenga situaciones en las cuales pueda trabajar, como veremos ahora, pues los elementos de factores de protección, la autoestima, la empatía, la toma de decisiones, etcétera. Y que además siempre haya una serie de actividades que nosotros llamamos finales, de comunicación, que son aquellas donde saca conclusiones y siempre saca algunas conclusiones de mejora para su vida personal y para la vida social. Eso sí que es importante en una metodología, en un proyecto donde queramos trabajar, que las personas realmente aprendan a gestionar su vida. Por supuesto, ya Félix insistió ayer, desde una visión positiva del ser humano, de la sexualidad, de la vida, y aquí estarían los tres elementos: dotar al alumnado de los recursos necesarios para gestionar sus necesidades afectivas y sexuales, promover que las personas aprendan a vivir bien sus relaciones sexuales y dentro de ello prevenir los riesgos y abrir oportunidades,
lo que ahora decía Javier, para que el erotismo y los afectos sean integrados en su biografía personal, al ritmo que vaya cada persona. Por lo tanto, hablamos de una educación afectiva y sexual integral, con perspectiva de género, basada en un concepto positivo del hecho sexual humano, de la diversidad sexual, de los vínculos afectivos, una educación que favorezca que las personas aprendan a vivir satisfactoriamente su sexualidad. Hablamos, por lo tanto, del modelo biográfico que ayer Félix nombraba y que también hoy Javier ha apuntado un poco. Y para que lo entendamos sencillamente es aquel donde entiende que cada persona es dueña de su vida y de su biografía y que nadie se la puede imponer. El maestro o la maestra tampoco. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle las posibilidades, somos dinamizadores para que cada persona vaya construyendo, en general decimos el conocimiento y en este caso también el conocimiento sexual y lo que es su vida. Potenciar la adquisición, otro elemento de información sistemática, sí deben tener información. El tema es que no cómo se la demos, pero sí que debe tener información sobre anatomía, sobre fisiología, sobre la reproducción, sobre los afectos sexuales y sociales, sobre los cuidados, sobre la anticoncepción. El tema es cómo transmitirla. Y por último, serían los 3 elementos, desarrollar la adquisición de factores de protección. Esos factores de protección que decía Javi, que venimos hablando desde hace muchos años y que son aquellos que en realidad hacen que la persona sepa protegerse, sepa gestionar situaciones que en momentos pueda tener de dificultad, de peligro, etcétera. Estamos hablando de autoestima, de seguridad emocional, de empatía, de toma de decisiones, de pensamiento consecuencial. Y luego entrenar en habilidades sociales y personales y educar en valores universales. Me voy a pasar porque para que haya tiempo. Solo, como él ya lo comentó, decir que efectivamente entendemos que tiene que ser una intervención, y es la que desarrollamos en realidad en todos los años de Arimaguada, integral con participación de las familias, con la función que Javi decía, decir que su función, lo que les quitábamos cuando participaban en Arimaguada era ansiedad. Relájense, sean felices con sus hijos y con sus hijas, vivan, tengan tiempo, ¿no? Dedíquenle tiempo, estén ahí y canalicen, ¿no? Decir, mira, pues tiene que bien, mira, que quiere que me ha preguntado Mari sobre el preservativo, que si yo me lo ponía, yo ya me quedé cortadísima y tal, y me dice un libro, ese momento puede aparecer, pero siempre, en todo caso, quitar la ansiedad. Lo agradecen muchísimo y colaboran. Para nosotros el trabajo de los más gratificantes ha sido con las familias. Y fíjense que comenzamos en el año 84, yo siempre les comento La Gomera, que fuimos a todos los pueblitos. Yo me acuerdo de La Rajita, en la parte de atrás de la iglesia, porque no había otro sitio, pues con 5 o 10 familias trabajando estos temas, sencillamente para ubicarse y que supieran cuál era su papel. El centro educativo como motor de ese proceso, porque tiene el tiempo, tiene los profesionales, tiene el espacio, o debería tenerlo, ¿verdad? Para dinamizar, para ser motor de ese proceso de educación. Y en el ámbito sanitario también como apoyo, como referencia, como esa necesidad de servicio para acudir en tu zona. Y los servicios sociales también, porque son los servicios que están más cercanos muchas de las veces a la población y que por lo tanto deberían ser incluso los que dinamizan este proceso. Son aquellos que realmente tienen que ver con toda la población, son aquellos que conocen a su población, pueden desarrollar más fácilmente campañas de sensibilización, ser un recurso continuado y estable para información, para orientación, para apoyo. Generalmente, y sé que es el caso de Los Realejos, potencia muchísimo todo el tema del trabajo con los jóvenes y ahí tenemos la necesidad de los mediadores juveniles como aquellas personas que están a su mismo nivel y que son un recurso importantísimo. En Los Realejos también fue donde fueron las experiencias con sus medios de comunicación,
que los tienen y que los pueden utilizar para esa función educativa, y hablamos, por lo tanto, de planes zonales. Solo acabar que efectivamente estos son nuestros anhelos, sencillamente para que sepan dónde estamos, ¿vale? Seguimos trabajando, pensamos que es importante que tengamos esa perspectiva, porque seguro que entonces sabremos dónde podemos detener, hasta aquí podemos llegar. Alguien lo decía ayer en el grupo, que la realidad es bastante perversa en muchos momentos, cuando te tienes que buscar la vida, ¿verdad? Te dan la posibilidad, a lo mejor, de un trabajo en educación sexual y has dicho que no, tienes que decir que no porque no se cumplen los mínimos. Y eso es verdad, eso le está pasando a mucha gente que efectivamente comparte nuestros planteamientos, y decíamos, nos tenemos que reforzar y tenemos que hacer ese tipo de denuncias también. Es decir, eso no sirve, míralo, ahí está, tiene los datos, no sirve. Nosotros planteamos, frente a los derechos económicos, derechos económicos, educativos, sanitarios, sociales, generalizados, frente a las actuales altas cotas de explotación humana. Lógica de la sostenibilidad de la vida frente a la lógica de la acumulación. Sociedad del buen vivir frente a la sociedad del consumo. Reconocimiento y libertad sexual frente a permisividad y comercialización. Tolerancia y análisis crítico frente al pensamiento único, venga de donde venga. Igualdad y diversidad frente a cultura patriarcal. Resolución pacífica de conflictos frente a la cultura de la violencia. Competencias para la vida personal, laboral y social frente a competencias solo para la vida laboral. Democracia, compensación e inclusión frente a ciudadanía resignada. Información legitimada frente a información deslegitimada. Protagonista del aprendizaje y de la vida frente a receptor de aprendizaje y ciudadanía pasiva. Empezamos en la escuela a ser la ciudadanía pasiva. Salud sexual frente a pecados, riesgos y miedos. Placer y responsabilidad compartida, respeto y sinceridad interpersonal, consentimiento, lealtad, frente a objetos, sumisión, engaño, imposición y deslealtad. Revalorización de los cuidados frente a la invisibilidad de los cuidados. Yo creo que lo vamos a leer otra vez, si les parece, porque el otro día yo creo que nos enmarcó muy bien, y Feli y Javier, que están aquí, no lo oyeron, así empezamos la jornada. Con una, Yayo Herrero, que estuvo con nosotros, versionó el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, y ella lo escribe así: todos los seres humanos nacen vulnerables y desvalidos en el seno de una madre, y podrán llegar a ser libres e iguales si reciben atenciones y cuidados por parte de la comunidad que les aloja, cuidados que deberán ser compartidos por parte de mujeres y hombres de distintas generaciones, de tal forma que a partir de esta tarea civilizatoria básica de nuestra especie, lleguen a comportarse como personas racionales insertas en sociedades en las que vivan fraternal y equitativamente, conscientes de habitar un planeta con límites del que dependen y que estarán obligados a conservar. Nosotras lo estamos intentando dar nuestra pequeña aportación, y creemos que evidentemente hay que hacerlo desde diferentes ámbitos. Lo decía antes, desde la sensibilización y educación, desde la lucha, también la reivindicación, la indignación, y desde la oferta también a las administraciones de diferentes programas educativos. Y bueno, es un llamamiento que esto es un pasito más, y que hacía tiempo que no nos veíamos y que no teníamos un espacio para compartir, que esperamos que sirva para cargar energías y continuar. Muchas gracias. Bueno, pues entonces abrimos un coloquio hasta un cuarto de hora para continuar luego la sesión. Bueno, yo ayer dije en la rueda que hicimos de participación que quería salir con, o mi expectativa era salir con esperanza. Y me ha encantado todo lo que he escuchado hoy, ayer
y el martes, sí. Uno se retroalimenta dentro de todo el caos que estamos viviendo, o por lo menos la sensación de caos. Inicialmente yo vengo de una situación de caos, o la sensación esa, ¿no? Con cierto equilibrio que dan otras cosas de la vida, ¿no? Gracias a Dios hay un equilibrio, ¿no? Porque si no... bueno, y quería darle las gracias a Arimaguada por este espacio y todo lo que significa Arimaguada desde que yo pues era una adolescente, ¿no? Que ha sido una referencia. Quería hacer hincapié en lo que ha pasado desde mi punto de vista hace 4 años atrás. Bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Pero concretamente aquí en Tenerife yo vengo de un movimiento asociativo y bueno, hemos como tantos grupos activos, pues hemos sufrido una persecución, ¿no? Como tantos grupos activos, ¿no? Parece que vamos hacia un pensamiento único, donde ya no gusta expresar libremente con argumentos, sino tenemos que tener una cierta, ¿cómo llaman? Asertividad, con esa connotación, ¿no? Y lo que alguien te dice te puede decir a la vez todo lo contrario, y no se llama contradicción eso, no existen las incoherencias, y bueno, parece que nos llevan hasta ahí, pero también hay otras fuerzas pensantes que por fortuna pues parece que le van abriendo un hueco o queremos nosotros abrir un hueco forzado a la libertad de expresión y a la capacidad de pensar que tenemos los humanos. Voy al grano. Pero era inevitable hablar de estas sensaciones porque yo quiero compartirlas, quiero saber si los demás también se sienten así, o es cosa mía, ¿no? En Tenerife, concretamente en Tenerife, no conozco cómo están las otras islas, existían hace poquito menos de 3 años los llamados centros de planificación familiar, que si bien no eran centros que tenían una visión global de cómo, yo lo sé que no eran centros que tenían una visión global de cómo atender las necesidades afectivas, mucho menos afectivas, sexuales y afectivas, pero tenían una función que cumplir, y especialmente con las familias más vulnerables, especialmente con ellas. Se les atendía en 20 días, eran espacios comarcales, y habían ayuntamientos que colaboraban económicamente para que existiera. Por ejemplo, en Tacoronte colaboraba el Ayuntamiento del Sausal económicamente, y Tacoronte. Se han dado argumentos, por ejemplo, como decir, no, el único que colabora económicamente es Tacoronte. Pues después que nos enteramos por una información verídica, pero que no se difunde porque no interesa, que el Sausal también colaboraba, ¿no? Pero aquí el que mandaba era, bueno, en Guimar, en Tegueste, en La Laguna, por favor, en La Orotava, dígame si faltan, pero todos esos centros han desaparecido, esos servicios han desaparecido, y atendían a las familias más vulnerables de la zona. Esas familias, esas chicas, cuando en el agosto de 2012, en concreto en Tacoronte, seguían en concreto chicas, algunos señores también usaban esos servicios. Tengo constancia de que se llegaban a hacer determinados, era un servicio más que atender las necesidades afectivas, se atendía las necesidades de control de la natalidad, pero tenían una función importante, ¿vale? Tenían una función importante, lo que había que potenciar, y entiendo yo, y que fuera un servicio más completo. Desde la Asociación Domitila Hernández emitimos una solicitud al Ayuntamiento que hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta, y lejos de recibir una respuesta se nos desahucia del local donde estamos, y ahora mismo estamos en Santa Cruz por ese motivo, ¿vale? Entonces es duro coger al pez grande y decirle, mira, que es duro, ¿no? Porque el pez grande se va a comer al pequeño, aunque el pequeño relativamente puede parecer pequeño, pero también se puede hacer grande, ¿no? También, como estamos en un proceso siempre, gracias a que el tiempo nos permite ir construyendo cosas. Bueno, pues en referencia a los centros de planificación familiar,
funcionaran regular, sabemos que podían funcionar mejor, como ayer hablaban, aquí nombraban a los ayuntamientos o a los espacios locales, al ámbito local como posibilidad de abordar el tema de educación sexual y afectivo, pues nosotros lo vimos, que sí, claro que sí, pero tiene que haber una voluntad que no la ha habido, lejos de haberla, lo han eliminado y además lo han eliminado, fíjense, sin pasar por pleno, sin consultar con los demás grupos políticos. O sea, se ha hecho una eliminación sin haber digamos, un trámite de donde se manifiesten los demás representantes políticos. No sé si ha sido así el caso. Entonces, yo creo que una de las reivindicaciones que debemos, por empezar por algo, es volver a reivindicar que los centros de planificación familiar comarcales, en este caso de Tenerife, porque estamos aquí, pues que se vuelvan que vuelvan a funcionar, ¿no? Y que se potencien. Fueron a eliminarlos en el peor momento donde más las familias lo necesitaban, lo fueron a eliminar en el peor momento para la población, el peor momento. No han eliminado otras cosas que tenían que haber eliminado, que eran más superfluas, pero bueno, nada, dejarlo. Estamos de acuerdo, ¿eh? Totalmente. Bueno, sí, breve entonces. Una sensación que es, veo que en todo el proyecto de lo que estamos hablando a veces se cargan, para mi juicio, excesivamente el peso sobre la responsabilidad de la escuela o las perspectivas que ponemos en la escuela como centro neurálgico de todo el proyecto en la educación afectivo-sexual. Y es que la escuela que tenemos hoy en día, en términos generales, siempre hablando también, yo creo que no es el marco que nos vaya a resolver esta situación, porque la veo en, quizá, bueno, hay una frase ahí, unas palabras de Paulo Freire que decía que nadie es si se prohíben que otros sean, y creo que el modelo educativo actual, el modelo de escuela actual, es ese ser que prohíbe que otros sean. Por lo tanto, no me encaja a mí toda esta perspectiva de decir, bueno, a través de la escuela nos vamos a salvar. Nada más, gracias. No es en absoluto. Lo primero, porque no intentamos salvar a nadie, ¿vale? Quiero decir ese detalle. Pero sí que, no, nosotros entendemos que es una intervención integral y además por eso, al final decía que precisamente el ámbito que nos parece más adecuado es el local y que precisamente sean los servicios sociales los que dinamicen y que cada uno, ¿vale?, del resto cumpla su función. Pero es cierto que un peso grande en estos momentos de la educación está vinculada a la escuela. Yo creo en otra escuela, evidentemente. Y creo, y por eso decía que la educación afectivo-sexual, cuando yo defiendo la educación afectivo-sexual, defiendo una educación integral. Y en la segunda intervención del tema de la prevención de violencia, lo primero que pongo es, lo primero que nos tenemos que aclarar es qué escuela queremos, ¿no? Es decir, desde esa perspectiva es desde la que hay que trabajar. Lo que pasa es que tenemos que trabajar con los miembros que tenemos, ¿no? Quiero decir, nosotros lo que planteamos es, y entendemos que es posible porque se ha hecho. O sea, hoy un elemento importante que es posible, se puede hacer. Lo que hay evidentemente que tener es voluntad política, poner condiciones para que efectivamente los participantes sean capaces de generar ese proyecto. Y desde ahí estoy hablando no solo del alumnado, sino del profesorado, ¿vale? No puede ser que efectivamente diga, vale, el currículum es este, llévalo a cabo. Es lo que hablábamos ayer de la educación emocional. O sea, a mí me parece, pero terrorífico, porque además lo estoy viviendo en carne propia. Que yo llegue a una sesión de evaluación y que una compañera diga, ¿y ahora cómo le pongo yo la nota? A una niña de 8 años y de 6, en educación emocional. Entonces, eso es el planteamiento de la administración. Entonces, no es nuestro planteamiento.
Por eso decimos, pero que la escuela tiene una función importante, sí, porque es verdad que tiene espacio, tiene evidentemente los profesionales que pueden tener formación, es un canal clarísimo con la familia. Yo, lo que te digo, mis familias pasan todas por mi clase, todas, y todas aportan, desde lo que quiere y la que no me dice, ay María, entonces ¿a qué puedo venir? ¿No? Y a tutar, pero todas pasan y eso es posible. Entonces, el núcleo, ¿verdad?, de la tutoría del grupo posibilita y después entran otros movimientos sociales. Pues viene el AMPA a explicar por qué, por qué planteaba la necesidad de la cancha, puede venir el centro de salud para decir que es verdad que es un ámbito que puede movilizar, que es un buen espacio para movilizar ese proceso educativo. Entonces, desde esa perspectiva, no sé, alguien más puede complementar, es de la que decimos que nuestro proyecto, el programa Arimaguada, se desarrolló. Lo que no quita en absoluto que evidentemente se puedan desarrollar experiencias desde otros ámbitos y los estamos intentando hacer también, ¿vale? Pero yo personalmente como docente, sí soy defensora de que el ámbito escolar es un buen espacio para promover procesos de intervención también comunitaria y procesos, posibilitarle a nuestros chicos y chicas que tengan herramientas para gestionar su vida. Pero había... Sí, o Javi. Me gusta. Sí, una anécdota. Hace tiempo, tal y como planteamos nosotros la educación sexual, que no es una cuestión de un programa que se aplica, sino de que es la integración en el sistema educativo. Pues en unos centros piloto fueron trabajando durante los 4 cursos de la ESO y aquello lo que intentamos era shirimiri, decimos nosotros, una lluvia fina a lo largo de toda la ESO para que al final, en cuarto, pudiésemos tener un poco incluso el orgullo de decir nuestros adolescentes salen manejándose en estas cosas. Entonces, me invitaron a un debate. Y además, los que nos dedicamos a eso, yo por lo menos hablo mucho. Y entonces me dijeron, te invitamos a este debate, pero no vas a decir nada, tienes que estar callado, solamente luego nos comentas. Y me quedé sorprendidísimo. El debate, que había sido sugerido por el alumnado, se titulaba «Los intereses eróticos de las chicas son diferentes a los intereses eróticos de los chicos». Y a mí me pareció muy interesante el debate. Bueno, efectivamente cumplí, estuve ahí callado, como un muerto, escuchando y escuchando. Y vamos, fue una experiencia interesante. No he conseguido un nivel de debate, a ese nivel no lo he conseguido con mis alumnos en la facultad. Por lo tanto, cuando la escuela desarrolla otras funciones, se logran cosas que ni las podemos sospechar. El criterio de esos chicos... Yo me fui de ahí muy contento porque pensé, la probabilidad de que este grupo de chicos y chicas que habían desarrollado ya tanto criterio, la probabilidad de que tengan sustos en su vida afectivo-sexual se reduce considerablemente. Y eso no pasa por programas, por contenidos, por lecciones, etcétera. Y creo que es una función muy importante de la escuela y en eso creo que sintonizo mucho con las cosas que dice Mari. Hola. Buenos días y gracias por la oportunidad. Yo soy trabajador social del ámbito sanitario, de un centro de salud, y yo tuve la experiencia de estar trabajando en Los Realejos 10 años, y en esos años tuve también la experiencia de participar en el plan municipal. El plan municipal que se ha citado varias veces entre ayer y hoy, ¿no? Fui agente activo como profesional en ese plan y desde el centro de salud. Entendimos que el plan era un plan intersectorial donde participaban, digamos, con una perspectiva, digamos, comunitaria y de trabajo e intervención integral. Y bueno, allí coincidimos un grupo muy amplio de profesionales, tanto de la salud como la educación, de los servicios sociales, de la cultura, del área de juventud en Los Realejos, y se desarrolló una experiencia muy preciosa, ¿no? No voy a explicar lo que ocurrió, no me toca a mí. Dejé de trabajar en el 2003 en Los Realejos
y sí que puedo decir que viví momentos muy interesantes de lo que son experiencias que ponen en cuestión el modelo actual de intervención profesional y de trabajo de servicio a la comunidad en su conjunto y en particular a la población adolescente y juvenil, ¿no? Lo que sí creo es que en este análisis que se está haciendo estos días hay que valorar que hay una tendencia en los últimos años de desposeer a la población de los servicios públicos en su conjunto. O sea, yo lo veo desde mi perspectiva de, digamos, profesional de un servicio público como el de salud. Solo hay que apuntar un par de cosas para darnos cuenta. O sea, la visión de la intervención de un servicio público como el de salud ya no tiene, digamos, una carga, digamos, de prevención y de promoción de la salud como lo pudo tener en determinado momento y de forma quizás no extendida, pero sí se entendía por parte de muchos profesionales que era la misión, y tiene, digamos, una visión puramente asistencial, de actuar en función del problema de salud, no de actuar en función de la promoción de la salud, ¿no? Entonces, por otra parte, en la escuela me parece que ocurre lo mismo. Digamos, la escuela se convierte no en un espacio para socializar el conocimiento y la vida, ¿no?, en su conjunto, sino es, digamos, un servicio en manos, por un lado, de la administración y cada vez más en manos de negociantes de la educación privada. No por casualidad ha ocurrido lo que está ocurriendo. O sea, digamos, el espacio de la escuela pública es menor, cada vez más es menor, y aumenta el espacio de digamos, de la escuela privada concertada, ¿no? Entonces, eso lo vamos viendo también en los servicios sociales. O sea, hay como una visión de que los proveedores de servicios también están en la iniciativa privada, están en las, entre comillas, ONG. Vamos a ver, y esto es un debate, digamos, complicado, pero a lo que voy, estamos en un contexto social y político que no favorece precisamente hacer estas intervenciones, y solo va a depender que nosotros, los profesionales, los ciudadanos y ciudadanas, nos creamos que esta tendencia nos hace ajenos a los servicios públicos, y los servicios públicos tienen que cumplir una misión distinta a la que están cumpliendo ahora.